Muy agradecido por la invitación para participar en este maravilloso grupo. Iniciativa del doctor Alberto Reyes Pedrosa, formador de médicos de alta especialidad y además convivencia de tantos médicos de reconocido prestigio, donde aportan su experiencia día a día. Es un privilegio poder tener este espacio para hablar sobre este tema tan controversial como es las lesiones acromioclaviculares. Esta lesión involucra casi el 10% de todas las lesiones que afectan el hombro. El grupo afectado está muy definido. Generalmente son varones, atletas que practican en su mayoría deportes de contacto. Recordar que este grupo quiere volver pronto a su actividad física que desarrollaban antes de sufrir la lesión. Se catalogan estas lesiones como agudas si tienen menos de 3 semanas y crónicas cuando ya han pasado más de 6 semanas. Es muy importante que exploremos con detenimiento a cada paciente para poder obtener toda la información y datos clínicos que necesitamos para establecer este diagnóstico. Aunque puede suceder que se dé el caso en que un paciente traiga otras lesiones más graves que ameriten atención prioritaria, y de ese modo difícilmente tendremos los datos clínicos suficientes para establecer este diagnóstico. Esto puede impedir que un diagnóstico tan evidente no se haga a tiempo. Nunca debemos olvidar que la escápula alada es una posibilidad que siempre podemos llegar a encontrar en estos pacientes. La articulación acromioclavicular es una articulación diartroidea. Debe mantener estabilidad multidireccional, tanto en sentido horizontal, o sea, en sentido AP, como en sentido vertical, superior e inferior. Es mandatorio recordar esto para entender de una manera más práctica la clasificación de Rodwell, porque al definir el grado de lesión que tiene el paciente, nos indica el camino a seguir para poder escoger el tipo de tratamiento que el paciente realmente necesita. Las lesiones grado 1 encontramos únicamente un esguince del ligamento acromioclavicular. En las lesiones grado 2 encontramos una ruptura del ligamento acromioclavicular y esguince de los ligamentos coracoclaviculares. En las lesiones grado 3 encontramos una ruptura acromioclavicular y ruptura de los ligamentos coracoclaviculares. La ISACOS ha subdividido esta número 3 en dos tipos. A, las estables, las cuales son de tratamiento conservador, y las tipo 3B, que son inestables, las cuales van a ser quirúrgicas. Las grado 4 son exactamente igual que las tipo 3, pero hay una abulsión de la coracoides y un desplazamiento posterior de la clavícula dentro o a través del trapecio. Las lesiones grado 5 son igual que la versión tipo 3, pero con exageración del desplazamiento vertical de la clavícula distal. Las grado 6 son una variante de la tipo 3, pero con desplazamiento inferior de la clavícula que se sitúa por debajo de la coracoides. Abordamos la parte más controversial, porque cada uno de estos aspectos tiene multitud de opiniones y eso hace muy complejo cada uno de estos aspectos. Comenzando con unas simples radiografías o llevar a cabo una resonancia magnética nuclear. ¿Llevamos a cabo un tratamiento médico o vamos a decidir un tratamiento quirúrgico? Hay evidencia de que el tratamiento quirúrgico no es superior al tratamiento conservador y vamos a encontrar mucha literatura afirmando esto. ¿Son útiles o no los implantes y técnicas más antiguas usadas para tratar este tipo de lesiones? Tenemos descrito como técnicas quirúrgicas desde resección del extremo de la clavícula, colocación de clavos de Kirchner, los mismos clavos de Kirchner con cerclaje, alambrado, tornillo de la clavícula, la coracoides, placa gancho. Pero el tema es qué tanta superioridad evidencian las nuevas generaciones de implantes. ¿Qué tan urgente es operarlo o no? ¿Lo hacemos en fase aguda
o diferimos la cirugía de acuerdo a la evolución. Muy importante es que recordemos que los ligamentos coracoclaviculares y acromioclaviculares pierden su potencial, su capacidad de cicatrización a las 3 semanas después de haber sufrido la lesión. No es lo mismo tratar una lesión aguda que una lesión crónica. El panorama es completamente diferente. Podemos hacerlo esto con una técnica convencional abierta o con algún procedimiento artroscópico, inclusive articular o extraarticular. Cuando el caso es crónico y necesitamos hacer una reconstrucción utilizando autoinjerto, los cirujanos de miembro torácico prefieren utilizar el palmar mayor. Los demás prefieren utilizar el semitendinoso. Algunos otros prefieren aloinjerto, pero no puedes hacer ninguna reconstrucción de una lesión crónica si no utilizas algún tipo de aumentación para darle estabilidad a ese tratamiento quirúrgico que estás llevando a cabo. El diagnóstico por imagen es muy simple. Prácticamente con radiografías podemos tener la confirmación por imagen. Algunas prefieren radiografías con estrés, colocan peso en la mano del paciente, aunque esto realmente no llega a ser imprescindible. En la mayoría de los casos se puede evidenciar la lesión presente en el paciente. Es muy útil una proyección de Sankar. Siempre tener la proyección AP, pero también la proyección lateral que nos aclarará si hay algún desplazamiento en el sentido horizontal. Para este caso, una vista axilar lateral es más que suficiente para poder definir este diagnóstico. En una simple radiografía P podemos evaluar el índice coracoclavicular, que lo hacemos marcando el límite superior de la coracoides hasta el borde inferior de la clavícula. Y si este valor está incrementado, nos es útil como diagnóstico de esta lesión acromioclavicular. La tomografía puede ser útil, pero no es mandatoria para el diagnóstico. Esta, por supuesto, es muy fácil para ayudarte a definir si hay una inestabilidad horizontal. La resonancia magnética definitivamente no es necesaria. Scheibels y colaboradores hablan de que un 30.4% de sus pacientes pueden tener lesiones asociadas, pero ellos amplían la información que de estos pacientes solamente el 7% tenían alguna lesión aguda, relacionada específicamente con el traumatismo que causó la lesión acromioclavicular. El tratamiento, esta es de las partes más controversiales. El manejo conservador puede ser muy variado. Hay un sinfín de opciones que tenemos para inmovilizar al paciente, pero lo podemos simplificar de la siguiente manera. Inicialmente 3 semanas de inmovilización. A las 6 semanas tenemos que tener rangos de movilidad completos. A las 8 semanas podemos tener carga de peso en el miembro torácico y a las 12 semanas los movimientos inclusive por arriba de la cabeza. A los 3 meses puede iniciar el paciente deportes de contacto. Debemos lograr que el resultado para el paciente sea una evolución sin dolor, con una movilidad completa y fuerza suficiente para poder lanzar cualquier objeto. Hay muchos artículos que nos muestran que el tratamiento conservador es muy bueno, o dicho de otro modo, no demuestran que el tratamiento quirúrgico tiene mucho mejores resultados que el tratamiento no quirúrgico. El tratamiento quirúrgico puede ser de tipo abierto, puede ser de tipo artroscópico, puede ser articular o puede ser extraarticular. Aquí es muy importante tomar en cuenta la pericia y experiencia y el equipamiento con que cuente el cirujano. Recordemos que ni el artroscopio ni el brazo en C saben operar, son únicamente instrumentos en nuestras manos. Y aunque puede ser muy fácil verlo hacer en manos de expertos, a los demás puede costarnos trabajo y nos arriesgamos a tener graves complicaciones si no podemos dominar una técnica que sea realmente demandante. La variedad de procedimientos es muy amplia. Podemos resecar el extremo distal de la clavícula, podemos fijar la articulación acromioclavicular, podemos fijar la clavícula contra la coracoides, podemos hacer reconstrucción ligamentaria. Lo increíble es que tenemos descritas en la literatura
más de 150 técnicas quirúrgicas diferentes. Esto, por supuesto, nos deja más que claro que no hay un consenso en que alguna técnica sea superior o tenga garantizado resultados exitosos. Dependerá no solo de la habilidad del cirujano, sino de llevar a cabo una buena cirugía, sino también del seguimiento que se le dé al paciente para lograr una buena rehabilitación. Las fijaciones han evolucionado, desde los clavos de Kirchner, estos mismos con cerclaje, alambres, tornillos de Wadsworth, placa gancho y en los años recientes la aparición de los botones de fijación. Como ya dijimos, podemos simplemente resecar el extremo distal de la clavícula, fijamos la acromio clavicular o estabilizamos la clavícula contra la coracoides, podemos hacer reconstrucciones ligamentarias. La placa gancho ha ganado cierta popularidad en algunos lugares, pero hay que entender que se debe retirar a los 3 meses. Con este procedimiento no estamos haciendo una reparación anatómica. Corremos el riesgo de que se fracture la punta de la placa o se haga una erosión de consideración en la zona subacromial, que puede estar presente hasta en un 30% de los casos. Inclusive puede llegar a dañar en cierto grado el mango rotador. Los suizos, como vemos en la gráfica que presentamos en el extremo derecho, presentan una casuística en la cual utilizan en el 41% de sus pacientes la placa gancho. Aunque cuando revisamos el artículo con detenimiento, vemos que en el inciso de otros hay un 12.5 más que utilizan placas ganchos con aumentación. Tenemos la utilización de botones suspensorios. Estos es recomendable utilizarlos en estadios tempranos. Logra mantener la deducción, pero no es una fijación biológica. Corre sus riesgos, como son irritación por implantes, un 25%, pérdida de la reducción, un 26.8%, y fractura de la coracoides o de la clavícula. Es crucial hacer la perforación en la dirección y la localización correcta. La coracoides es muy pequeña, puede medir únicamente 19 milímetros. Y si no hacemos la perforación en el lugar correcto, corremos el riesgo de que la coracoides pueda fracturarse tanto en el acto quirúrgico como en el postoperatorio. Entonces la pregunta obligatoria es, ¿cuál es el mejor implante? Mi respuesta personal es el implante que tenemos, el que sabemos usar y donde tenemos la seguridad de seguir al paciente en su postoperatorio hasta su total recuperación. Esta para mí quizás sea el mejor ejemplo de la variedad de procedimientos. La misma técnica favorita para muchos que se ha hecho abierta durante muchos años, ahora modificada, se puede llevar a cabo vía artroscópica. Weaver desde 1972 que publicó su tratamiento original, solamente desinsertando el ligamento acromio coracoideo en su porción acromial, y este se inserta en la punta resecada de la clavícula, reforzando inicialmente con sutura. Actualmente se agrega un botón para aumentar la estabilidad. Beaulieu reproduce esta técnica artroscópica, lo cual desde mi punto de vista es bastante demandante. En los casos crónicos es imposible hacer una reparación sin aumentación. Es necesario utilizar injerto autólogo, palmar mayor preferido por los cirujanos de miembro torácico y semitendinosos preferidos por muchos otros. En algunos casos el injerto, para poder hacer una reconstrucción cuando el paciente ya tenga más de 6 meses de evolución y que pueda entonces tener resultados adecuados en su evolución. Si no colocas ningún tipo de injerto, no vamos a tener un resultado exitoso, porque tarde que temprano el implante que pongas se va a fatigar. Algunos han intentado reconstruir con injertos, por llamarlos de algún modo sintéticos, pero los resultados hasta ahora no son nada halagadores. Tratando de resumir de la manera más simple, las lesiones grado 1 y grado 2 de Rockwood es altamente recomendable el tratamiento conservador. Las lesiones 4 a 6 definitivamente son de tratamiento quirúrgico. La discordia es en las lesiones grado 3. Estas son las de mayor controversia para llevar a cabo su tratamiento. Si el paciente es atleta de alto rendimiento u obrero con un trabajo arriba de los hombros, puede sugerirse la cirugía primaria de inicio. De lo contrario, vale la pena intentar el manejo conservador.
Lo más difícil para muchos pacientes es lidiar con la deformidad en tecla de piano residual. Para concluir entonces, debemos revisar a conciencia el paciente, debemos establecer un diagnóstico adecuado, clasificando al paciente de la manera correcta. Entonces podemos definir cuál va a ser el tratamiento a seguir. Y lo más importante para mí es seguir al paciente, de modo que lo puedas reintegrar en cuanto antes a su actividad prioritaria. La recomendación final es, si el paciente no es quirúrgico, no lo toques.